Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, amigos que siguen este canal? Muchas gracias por estar aquí. Estamos en fiestas de Navidad de 2014 y pues quiero compartir con todos ustedes algo que aprendí a hacer en After Effects. Va a ser mi primer video tutorial que voy a realizar del programa After Effects, y como estamos en estas temporadas de fin de año, les quiero regalar cómo elaborar un bonito proyecto audiovisual para su canal, para el medio audiovisual en el que trabajen, en fin, para lo que ustedes lo quieran utilizar. Y pues que me ha costado mucho, ¿verdad? Realizarlo de demasiado tiempo. Vamos a tratar de compilar lo que más podamos para hacer el tutorial lo más rápido posible, pero bien explicado para que ustedes lo entiendan y aprendan a hacer este bonito proyecto audiovisual en el programa After Effects en cualquier versión. Muy importante tener los siguientes plugins instalados para que lo puedan realizar. ¿Cuáles son esos plugins? El Trapcode Particular, el Star Glow, el Shine, el Video Copilot de el Optical Flares y el Bezel Reflect también de Video Copilot. Y después de que ustedes tengan estos plugins, en cualquier versión de After Effects lo pueden efectuar. Se me olvida también el Trapcode Particular, con el cual también vamos a utilizar mucho y con el cual vamos a generar una sensación bien bonita de este jingle. Les voy a mostrar entonces qué fue lo que realicé para que ustedes se animen a aprender a hacerlo, y que pues en esta temporada de fin de año reciban este tutorial en español de manera gratuita como un obsequio de Navidad, porque realmente tutoriales de este tipo en español no encontré, entonces decidí hacerlo para que ustedes lo puedan disfrutar. Así que bienvenidos y miremos qué es lo que vamos a aprender a elaborar hoy en este tutorial, en este momento, gracias a ustedes que nos están viendo. Muy bien, antes de comenzar quiero recordarles a todos ustedes que este tutorial va dirigido ya para personas que tengan algún conocimiento mínimo o mediano en After Effects, porque la idea, como el proyecto o esta composición es algo complicada de realizar, pues no tener que invertir mucho tiempo en explicar cosa por cosa, porque si no se nos haría un tutorial demasiado extenso. Lo que sí les anticipo es que nos puede durar una hora o un poco más. Bueno, voy a procurar que sea menos, pero bueno, vamos a comenzar entonces para elaborar este proyecto audiovisual. Lo importante es que sigan los pasos, lo comprendan, vayamos avanzando, y que de sus criterios particulares pues elaboren una composición que les guste y salgan cosas creativas bien bonitas. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es que os recordarles que utilizo el programa After Effects versión CS6. Pueden utilizar cualquier versión desde que tengan los plugins ya antes mencionados, y iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Esta nueva composición la vamos a llamar árbol, y esta composición va a estar en un tamaño de 720p 1280 x 720 a 29.97 frames por segundo. Vamos a tener una duración de 20 segundos. Va a ser la duración de nuestra composición. Le damos clic en aceptar. Una vez tenemos nuestra composición creada, lo primero que vamos a crear es un nuevo nulo, objeto nulo, y lo creamos. Le damos la opción de que sea un objeto nulo 3D, y aquí aparece el gizmo de transformación del objeto nulo. Paso a continuación o seguido, vamos a crear una nueva luz. Esta nueva luz debe llamarse de la siguiente manera: emitter, así correctamente, emitter, emitter, que sea un tipo de luz de punto. Dejamos el resto de configuraciones igual, pero que conserve este nombre, emitter, E-M-I-T-T-E-R. Esto es con el propósito que luego las partículas que nos van a conformar nuestro árbol nazcan a partir de esta luz, surjan a partir de ese punto de luz que hemos creado. Esta luz la vamos a ligar con el objeto nulo, con esta opción que hay acá con el espiral. La vamos a ligar con el objeto nulo para que si hacemos un movimiento del objeto nulo, la luz se mueva en relación ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es emparejar nuestra luz
con el objeto nulo, con el centro del objeto nulo, y vamos a tener algo muy presente. La vamos a separar en el eje Z, solamente en el eje Z. Entonces tomamos la luz y en el eje Z la vamos a separar, la vamos a emparejar con el centro de el objeto nulo. Aquí la vamos a posicionar lo mejor que podamos y que nos quede aquí centradita, pero en el eje Z la vamos a separar. Esto tiene su razón de ser, es con el propósito de que cuando demos más adelante una animación a nuestra luz, esta luz quede separada del objeto nulo. Vamos a comprobarlo. Abrimos con la tecla P la posición y vemos cómo tenemos un parámetro de X en 0, el de Y en 0, ¿sí? Y el Z lo vamos a separar, que no quede en 0, vamos a separar a menos 500. Más o menos así ya hemos separado nuestra luz del objeto nulo. ¿Cómo lo comprobamos nuevamente? P en emitter, P en el objeto nulo, y vemos como el valor de Z aquí en el objeto nulo es 0 y el valor de Z del emitter es de un valor distinto. Eso nos garantiza que nuestra luz está separada del objeto nulo. A continuación, lo que vamos a hacer es crear la capa a partir de las cuales vamos a generar nuestras partículas, para lo cual vamos a crear un nuevo sólido, lo vamos a llamar partículas árbol, yo diría así, partículas árbol, del tamaño de la composición, aceptar, y aquí vamos a aplicarle a esta capa el efecto o el plugin de Trapcode Particular. Como ustedes observarán, cuando se avanza en el tiempo, en nuestra line time se empiezan a generar ciertas partículas que están aquí o que se generan en esta capa, pero que nacen precisamente de este centro, que es donde está nuestro emisor, que ahorita lo vamos a configurar. No, de una vez configurémoslo. Entonces aquí le vamos a decir que en el emitter, en el parámetro de emisión, corresponda, en el tipo de emisión, corresponda a lights. Estamos así garantizando que las partículas surgirán, nacerán, se proyectarán, saldrán a partir de esta luz que hemos creado como emitter. Por eso el nombre de emitter debe ser coincidente con este que hay acá, emitter. Por eso es la razón fundamental. Muy bien, a continuación vamos a crear una nueva cámara. Y esta nueva cámara yo la dejo de 35 milímetros, la dejamos tal cual como está, y ustedes observan que cuando creo la nueva cámara como que las partículas adquieren otra dimensión, y si yo desactivo el ojito de la cámara, pues ustedes mirarán que se alejan y se acercan con la cámara activada. Lo que vamos a hacer con esta cámara es alejarla en el eje Z, por la cual vamos a ir acá a las opciones de rastrear cámara y vamos a rastrear cámara en Z, y nos vamos a alejar un poco hacia atrás, vamos a alejar un poco. Yo diría que por aquí está bien, hemos alejado nuestra cámara en el eje Z. Esto es como para que nuestras partículas estén más al fondo, más allá dentro de esta composición que hemos creado. Paso a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a ubicarnos en el segundo 5 segundos, por aquí en el segundo 5, por aquí está bien, y vamos a definir nuestra área de trabajo a partir del segundo 5. Esto va a ser un punto de referencia, para que más adelante tengamos este punto de referencia. A partir de aquí se van a efectuar ciertos cambios en nuestra animación, y es importante pues tener un punto de referencia como una especie de marcadorcito, pero aquí estamos definiendo que nuestra área de trabajo comienza a partir del segundo 5. Muy bien, ahora a continuación vamos a modificar ciertos parámetros de nuestras partículas. Por eso damos clic aquí en la capa de partículas o en el sólido de partículas y vamos a modificar los siguientes aspectos. Vamos a ubicar acá en el emitter, nos vamos aquí a la velocidad de emisión, velocity, lo ponemos en 0, vamos y ponemos en 0 la velocidad random, dejamos este valor de distribución en 5 y en velocity float motion ubicamos un valor de 0,5 y pues ustedes observarán cómo el tema de las partículas se cierra en ese momento. Ahora lo que vamos a hacer es animar el objeto nulo, el primero creado, vamos a animar en un movimiento ascendente, por lo cual nos vamos a ubicar en el segundo 0 de nuestra composición, abrimos la posición, si queremos la abrimos, y en el eje
Y, vamos aquí, seleccionamos herramienta, en el eje Y de nuestro objeto nulo lo vamos a bajar, vamos a bajar un poco, por aquí diría yo, y marcamos un keyframe. Aquí marcamos un keyframe que aquí se ha creado, nos vamos hasta el segundo 5, y en este segundo 5 vamos a decirle que este objeto nulo en estos 5 segundos se desplaza en movimiento ascendente hasta por acá. Puede ser, subamos otro poquito, por aquí puede ser, listo. Como ustedes observarán, en ese desplazamiento las partículas se están generando a partir del segundo 0 hasta el segundo 5 en este movimiento ascendente que realizamos. A continuación, lo que vamos a hacer es a darle una rotación a este objeto nulo, para lo cual damos con la tecla R de rotación y lo vamos a rotar en Y, de tal manera que aquí en el segundo 0, devolvámonos, activamos el keyframe en Y y lo damos que la rotación sea 0, pero que aquí en el segundo 5, ¿sí? Vamos a alentar al segundo 5, nuestra rotación sea distinta a los valores y miramos cómo podemos empezar a rotar el movimiento. Ustedes observarán qué bonito se va viendo, cómo va girando esa luz que, como dijimos hace un momento, el emitter corresponda al emitter de las partículas para que las partículas se generen a partir de ese punto de luz creado. Y entonces yo diría que le voy a dar una rotación de 5 veces 360 grados. O sea que en 5 giros de 360 grados, o sea 5 por 0. Aquí tenemos entonces una rotación. Como ustedes observarán entonces, en estos primeros 5 segundos tenemos ya una animación como en espiral, como si se empezara a formar nuestro árbol, pero ustedes la notarán que es totalmente en espiral. Para darle como la forma de nuestro arbolito de Navidad, lo que vamos a hacer es que el objeto nulo lo vamos a escalar, para lo cual vamos a escalarlo con la tecla S, se nos abre la escala, y vamos a decir que en el segundo 0 la escala o tamaño del objeto nulo es equivalente al 100%, pero que aquí en el segundo 5, nuestro segundo 5, vamos a ubicarlo, la escala ya sea del 0%. Esto nos da una forma distinta. Ustedes ya observarán que se forma como el arbolito, como si fuera nuestra figura principal, nuestro icono navideño, que aquí lo vamos viendo. Pero al mismo tiempo, ustedes observan que pues las partículas van como desapareciendo, como que en el transcurso del tiempo, mientras se avanza la composición, las partículas se van perdiendo, y esto ahorita lo vamos a corregir más adelante. Para lo cual, pues vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a ir a nuestras partículas, y vamos a abrir el parámetro de particle. Vamos a abrir el parámetro de particle que está aquí, y vamos a decirle lo siguiente: que estas partículas me duren un tiempo determinado. Aquí dice que la vida de las partículas light por segundo es de 3 segundos. Ello es que en la medida que avanzo, las primeras partículas a los 3 segundos van a empezar a desaparecer, como efectivamente se observa que comienza a desaparecer las partículas, de tal manera que hacia el segundo 8 las partículas van a desaparecer totalmente. Esto lo corregimos de la siguiente manera: vamos a alargar la vida de nuestras partículas. Como nuestra composición es de 20 segundos, pues vamos a darle 20 segundos de duración a las partículas. De tal manera, esas partículas van a permanecer presentes en nuestra composición durante los 20 segundos que dura esta composición, ¿sí? ¿Lo notan? ¿Lo observan? Ahí está, así alargamos la vida de las partículas. Ahora vamos a separar un poquito o alargar un poquito más como el árbol, porque lo vemos un poquito chato, yo lo veo como un poquito aplastado, como decimos aquí en Colombia. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir al objeto nulo, vamos a abrir el parámetro P, que es el de posición, y lo vamos a alargar un poquito ahí en el segundo 5, seleccionamos que estamos en el segundo 5, en la posición Y, y la subimos un poquito, yo diría que por aquí está bien, que lo alargamos un poquito en el eje Y, para que así sea un poquito como más largo, más grande, más alto el árbol. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es interpolar estos keyframes, especialmente el primero de esta posición, ¿cierto? Y lo vamos a interpolar para que nos genere un movimiento mejor. Le damos clic derecho, asistente fotograma clave, y le vamos a
a dar clic acá en desaceleración, aceleración suave o F9, y así nos crea un movimiento un poco más limpio, más bonito, esta animación que hemos tenido. Hasta aquí creo que vamos bien, hemos aprendido un poco cómo se va animando este árbol de Navidad. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer que esta espiral que tenemos acá se fuera un poquito más angosta, ustedes la observan acá, que la espiral fuera más angosta, la vemos como muy amplia, muy ancha, ¿cierto? Lo que podemos hacer es variar el valor Z de nuestro emisor. Vamos aquí con la tecla P de posición y lo tenemos acá en una posición de menos 500, pero yo diría, no, es que la quiero más ancha, pues, o más delgada. Ustedes ya cambiarían acá estos valores, eso ya pues es criterio de cada quien cómo quiere que quede su composición. A mí me gusta menos 500 aquí en esta posición. Muy bien, a mí me gusta así en ese tamaño como está. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a seguir modificando nuestras partículas, que son las que finalmente le están dando vida a nuestro árbol, y vamos a la capa de partículas y vamos a modificar ciertos valores del emisor. Esos valores van a ser los tamaños de emisión en X, Y y Z. Aquí viene por defecto valores de 50, pero vamos a agrandar un poquito, vamos a generar a que sean más grandes esos valores de emisión. Yo diría que en el eje X lo podemos ampliar a 210, en el eje Y yo podría decir que fuera 150, y en el eje Z, no sé, me parece que un 120 está bien, o bajarlo. Bueno, yo lo dejaría así, me parece que está bien. Que ustedes observan, tenemos ya más partículas mientras se va conformando este árbol de Navidad. Muy bien, a continuación vamos a modificar en emitter, aumentar el número de partículas por segundo. Por defecto vienen 100 partículas por segundo, pero pueden ser más. Ustedes observarán que si yo lo pongo a 500, pues tenemos muchas más partículas, o si la pongo menos, pues serán menos. Ya eso lo dejo a criterio de todos ustedes. A mí me parece que una emisión de 250, 300 partículas está bien, no es mucha. Bueno, yo ahora pondría 200, no sé, parece que 200 está bien. Y ya ustedes definirán qué cantidad de partículas por segundo van a emisor. Ahora bajamos en este mismo parámetro, este mismo control, al parámetro de partículas, y en size, aquí donde dice size, ustedes pueden aumentar o disminuir el tamaño de las partículas. Se las pueden aumentar o disminuir. A mí por defecto viene 5, pero me parece que un tamaño de partículas de 4 es un tamaño prudente, o 3. Bueno, me parece 4 que está bien, me parece 4, ya ustedes a su gusto definirán. Ahí mismo, en esta parte donde dice size random, que es un valor en porcentaje, vamos a variar ese valor y lo vamos a poner entre, no sé, un 40, 50%. Me parece que un 40 o 50% está bien. Eso quiere decir pues de que en la medida que avance la línea de tiempo, las partículas vayan creciendo, vayan aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, en la medida que avance el tiempo, entonces yo podría decir que en la duración, los 20 segundos, aumenten un 40% más. Muy bien, entonces aquí mismo buscamos el tipo de partícula, particle type, aquí tenemos, y vamos donde dice sphere, vamos a seleccionar el siguiente valor, el siguiente ajuste, globe sphere. En globe sphere ustedes notarán cómo se aumenta el brillo de las partículas, como un resplandor que tienen estas partículas, y eso nos genera un efecto interesante. Ahora, aquí mismo vamos a variar nuestro modo de transferencia, transfer mode, y le vamos a decir agregar, en vez de normal, agregar, y se genera un poco de brillo más, o sea, un poquito más, no es mucho, de pronto imperceptible a la vista, pero sí se genera esta sensación. Aquí mismo vamos a cambiar en el valor de sphere, vamos aquí a cambiar ciertos parámetros, por acá donde dice sphere fade. Aquí estamos en el sphere fade, vamos a tener un valor del 50% por defecto, pero lo vamos a reducir. ¿Esto qué nos hace? Que a menor valor hay un mayor brillo interno, un valor brillo interno de esta partícula, o sea, interno, no el externo. Entonces vamos a reducirlo, yo diría que a un 35 o 30% está bien, aumenta un poquito el brillo interno de nuestras partículas. Ahorita aquí mismo en el parámetro partículas bajamos
a Glow. Tenemos aquí Glow y abrimos este parámetro de Glow y aquí vamos a mirar que el tamaño del glow, del brillo, es de 300. Si yo aumento este valor, ustedes notarán que las partículas como que aumentan el brillo. Ya ustedes deciden qué valor le pueden poner. Yo diría que en un 250 está bien, un brillo pues prudente. Ahí la opacidad está en un 25%, lo podría aumentar. Si yo aumento, digo la opacidad, pues tengo más brillo, pero me parece que un 30% está bien de opacidad. Y el feather lo dejamos ahí como está. El feather es como una especie de calado de esas partículas. Y en el modo de transferencia lo pasamos a agregar. Listo, aquí vamos pues avanzando con este procedimiento. Ahora, aquí mismo, en el parámetro de partículas, seguimos con nuestras partículas, vamos a abrir el siguiente parámetro, Size Overlay. Size Overlay, que es este, lo abrimos y nos aparece lo siguiente. Aquí nos está mostrando que este es el relleno total de las partículas que tenemos acá, o sea, están así de llenitas. Y que podemos variar a nuestro gusto este relleno con estos efectos que tenemos acá o con estas configuraciones de este relleno. Hablamos un poquito acá para que observemos los cambios que se dan. ¿Y esto qué nos dice? Que hay que observar bien este gráfico, esta herramienta que trae este comando. Si ustedes observan aquí, si yo lo cambio aquí a esta posición, nos quiere decir que el nacimiento, o sea, las partículas comienzan llenas, pero en el tiempo van a comenzar a desaparecer. Aquí dice birth, aquí dice death, o sea, en inglés, traducción literal, nacimiento, muerte. O sea, que la partícula comienza llena, pero que en la medida que va avanzando el tiempo, ella comienza a desaparecer. Ustedes lo empiezan a notar, mire, las partículas cómo empiezan a desaparecer, ¿cierto? En el transcurso del tiempo, cómo comienzan, voy a bajar un poquito, aquí a un tercio, porque está como lento el PC. Y para que vamos observando, y ustedes observarán que las partículas comienzan a desaparecer. Si yo la dejo llena, las partículas van a permanecer llenas todo el tiempo. Pero aquí tenemos algo muy particular. ¿Qué tenemos? Que al final, aquí en la puntica del árbol, tenemos el árbol como muy grueso, como muy grande esa puntica del árbol, y nos gustaría que esa puntica del árbol fuera como más delgadita, como terminara más puntiaguda. Entonces lo que podemos hacer es, con clic sostenido aquí en Scissor Overlay, podemos decir que el nacimiento sea pequeño y que en un tiempo muy corto, se vuelva más grande. Y ustedes observan cómo el arbolito ya toma otra connotación, otra dimensión, pues haciendo estos pequeños ajustes. Ya ustedes a su gusto seleccionan, ¿sí? Ya ustedes miran, pero tengan en cuenta este parámetro. Yo lo dejaría así, más o menos, eso, para que en nuestro árbol quede mejor conformado. Como ustedes observarán, queda así de esa manera, pues a mi gusto. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear un fondo. Aquí es un punto muy importante tener en cuenta, porque ese fondo, ese background, teniendo en cuenta este motivo navideño, pues utilizar un color que vaya acorde a la fecha. Yo ya hice un promo, un jingle, un proyecto audiovisual con rojo, ya lo hice con verde, y qué tal, pudiéramos probar con otro color. Y dependiendo de estos colores es muy importante, porque después vamos a colorizar de cierta manera estas partículas para que contrasten con ese fondo. Entonces lo que vamos a crear es un nuevo sólido, y lo vamos a llamar BG o background, que nos va a representar del mismo tamaño de la composición. Ustedes si quieren le cambian el color, yo ya lo quiero azul, yo voy a trabajar en azul, ¿cierto? Y lo nombramos. Se crea el nuevo sólido y lo bajamos, lo ponemos debajo del objeto nulo, este objeto nulo que tenemos acá, que es el primer objeto que creamos acá. Y en este sólido que hemos creado le vamos a crear el siguiente efecto. Le vamos a generar efecto, le vamos a generar una pendiente. Y ustedes observarán que se genera una pendiente, o sea, un degradé entre un color y otro. Y en mi gusto yo lo utilizo una pendiente radial. Y como miren que al generar la pendiente se pierde el color inicial que hemos creado. Esto simplemente es como para tener un punto visual acá en el área de composición. Lo que voy a hacer es cambiar los parámetros del color. Yo lo quiero trabajar en azul. Entonces yo voy a trabajar un azul. Me gustaría por acá, no sé, un azul un poquito más intenso. Por aquí, a ver, por acá, por aquí, algo así. No sé, me parece que por aquí está bien. Y terminemos en un azul más oscuro. No sé, miremos por acá, por aquí,
Por aquí puede ser un azul más oscuro. Y aquí tenemos entonces esta pendiente y la podemos modificar con los parámetros de color de inicio y color de final de la pendiente con dos, no sé si lo alcanzan a ver, aquí está, dos punticos de transformación, uno acá y uno acá arriba que nos permite variar la pendiente. Yo voy a coger por decir algo el que está arriba, y si ustedes ven yo lo muevo, el color de inicio cambia, ya ustedes lo ponen a su gusto, me gusta como algo así. Un poquito acá, si yo pudiera hacer acá, no, me gusta un poquito más así. Y ya tenemos acá nuestro background realizado. Muy bien, aquí vamos pues bien con este background creado. Este es muy importante tener en cuenta el color a usar porque más adelante pues ustedes se darán cuenta el por qué, porque esto nos permite aprovecharlo. Muy bien, ya tenemos las partículas creadas, ya le hemos hecho una serie de modificaciones a estas partículas. Qué bonito se va viendo este arbolito que hemos creado hasta este punto, hasta el segundo 5, comienza en el 0 y se va formando. ¿Y qué hemos utilizado hasta el momento? Nada, fácil. Una cámara, unas partículas, una luz, un objeto nulo y un background. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle más vida a estas partículas que tenemos acá, para lo cual vamos a tomar nuestra capa de partículas y la vamos a duplicar con control D. Al duplicarla se nos aumenta una capa y la vamos a renombrar para tenerla claramente diferenciada. Yo la llamaría partículas Shine. Shine. ¿Por qué Shine? Porque este es el siguiente efecto o plugin que vamos a aplicarle. Vamos a aplicarle este efecto para generarle una sensación más chévere a estas partículas. Le damos clic derecho, efecto, Trapcode Shine. Y ustedes observan que como que se da un brillo, como unos rayos salen a partir de las partículas, pero están por encima, para lo cual, trabajando sobre la misma capa, ya no vamos a hacer más modificaciones a esto. Cerramos aquí en particular, tenemos el efecto Shine, aquí tenemos los controles del Shine. Lo primero que vamos a hacer es vamos a transferir el modo de transferencia y le vamos a decir de ninguno a agregar. De tal manera ya las partículas quedan como por encima de esos destellos, como de esos rayos. Y vamos a cambiar ese Shine, vamos a colorizarlo, aquí a colorizarlo a gusto. Entonces yo diría que quizás este rojo que se ve acá, que es como un rojito, como un rosa, no sé, no se ve bien, hace parte de los colores, es distinto. Yo utilizaría, para este caso del azul, yo utilizaría esta colorización que se llama Electric, y ustedes observan que ya se ven como unos destellos azules. Y aquí, en la posición Sources Point, yo cambiaría un poquito la posición de ese destello. Ustedes observan con clic sostenido, en la medida que ustedes mueven, los rayos se mueven. Ese destello, si ustedes lo quieren hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, bueno, eso ya es a su gusto. Yo diría que por aquí está bien. Y voy a variar ciertos parámetros. Voy a variar el tamaño de esos rayos. Yo diría que aquí por defecto es 4, yo lo pondría en 1, o sea, no tan largos. No tan largos, acerquémonos un poquito más. No tan largos, aumentemos el tamaño aquí a completo, que sea un poquito mejor. No, sí, en 1 está bien, no sé, 0,8, 0,9 está bien. No, que lo puse en 8. 0,8 me parece que está bien. Y en Box Light, si ustedes aumentan, ustedes mirarán que el brillo aumenta, ¿cierto? Y pues entre más grande más aumenta, pero me parece que es demasiado, ya es demasiado. Yo diría que un 0,5 está como bien. Me parece que está bien ese tamaño. Muy bien, ahí tenemos entonces eso. Ahora lo que vamos a hacer es estas partículas Shine, ya le hemos dado aquí en el modo de transferencia agregar, pero vamos a darle una fusión, clic derecho, modo de fusión, y la vamos a poner en añadir. Añadir, y se aumenta el brillo. Ustedes observan cómo aumenta el brillo y así se genera algo como más bonito, como más elegante de estas partículas. Muy bonito está aquí. Bueno, vamos a darle más vida, vamos a darle como más grosor, más forma a estas partículas que nos conforman el árbol, y lo que vamos a hacer es vamos a duplicar nuevamente nuestras partículas árbol. Vamos a crearlas, a duplicarlas, control D nuevamente, y la vamos a poner encima del Shine, y a esta la vamos a renombrar con el nombre partículas Star Glow. ¿Por qué este nombre? Porque este es el siguiente efecto o plugin que vamos a aplicar. Como ustedes han visto, estamos aplicando generalmente plugins de Trapcode, por eso hay que tenerlo. Entonces vamos a aplicar el efecto de Trapcode Star Glow.
Cuando ustedes observan y lo aplicamos, mira que estas partículas adquieren una dimensión distinta, como si fueran ya estrellitas, como si estuvieran generando ciertos rayos, ciertas dispersiones. Por la cual lo que vamos a hacer es variar ciertas cosas de esta capa, de estas partículas. Lo mismo vamos a cerrar acá arriba, aquí arriba partículas para que no tengamos tantos parámetros abiertos, porque vamos a trabajar solo con el Star Glow por este momento, para ir como terminando conformar el árbol, porque todavía vienen más cosas. Aquí lo que vamos a modificar en Star Glow, vamos a modificar el Stroke Light, o sea, como el brillo, como el destello de esas partículas, y está en 20 por defecto, y la voy a poner en 5, que no sea tan grande, que sea más pequeñita. Ustedes la pueden poner en 5, en 4, no sé, no, me parece que 5 es un buen tamaño para esto. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color. Vamos a cambiar el color. Vamos aquí a Color Map A. Vamos a cambiar lo siguiente. Lo podemos hacer lo mismo. Aquí hay unos valores por defecto. Yo podría decir que lo quiero eléctrico, ¿cierto? Tenemos ahí un valor eléctrico. Y vamos al Color Map B. Y podría decir lo mismo. Lo quiero eléctrico, como para que combine. Entonces ya ustedes observarán cómo estas estrellitas, estos destellos, van en relación al fondo, al background que hemos creado. Bonito, se va viendo bonito, interesante este trabajo que vamos realizando. Podemos cerrar ya nuestras colorizaciones para no tener tanto abierto aquí. Obviamente esa colorización la pueden hacer a su gusto. Ahora lo que vamos a hacer es, en este mismo campo de Star Glow, vamos a abrir el Preprocess. Aquí está de Preprocess, lo vamos a abrir, a desplegar, y nos salen estos valores. Aquí nos sale Threshold, Threshold Sub y User Max. Nos va a interesar estos dos primeros. Vamos a hacer que el primero valor Threshold, que está como de 160 por defecto, lo vamos a poner un poco más pequeño. No sé, mire, ustedes observan, si yo disminuyo el valor, se aumenta el brillo de esas partículas Star Glow, ¿cierto? Yo diría que ese brillo, no sé, me parece que si yo lo disminuyo o lo aumento, pues, o sea, al aumentar el valor, el brillo disminuye. Al disminuir el valor, el brillo aumenta. Funciona como a la inversa. Yo diría que de un valor de 160 por defecto que tiene, yo podría trabajar, no sé, me parece que en 90. 90 puede estar bien. Y vamos a suavizar ese brillo, que por defecto está en un 10%. Y ustedes lo pueden modificar a un 10%. Yo lo dejaría ahí. Me parece que el 10% está bien, o a su gusto. Y aquí mismo, en nuestra capa de Star Glow, donde dice modo de transferencia, la última opción que tenemos acá, que dice Screen, lo vamos a poner en agregar. Muy bien, ahora mira qué bonito se nos va viendo estas partículas, como con un destello. De pronto ustedes dirán, no, el destello está muy grande, bajémosle el Streak Length, que está en 5, vámoslo a 4. Esto me parece que en 4 está bien. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente, lo mismo. Vamos a cambiar el modo de fusión de estas partículas. Clic derecho, modo de fusión, que está en normal. Yo lo podría poner en pantalla. Y mire el brillo que está ahí. O lo podría poner, clic derecho, modo de fusión, en añadir. ¿Cierto? Mire, no, me gusta más pantalla. Me gusta más el modo de fusión de pantalla. O aclarar. Aclarar está bien. Me parece que aclarar está bien y se hace un buen modo de cambio de pantalla. Y aquí ya tenemos bien bonito, bien conformado nuestro árbol de Navidad desde unos valores, y hasta aquí hemos avanzado hasta el momento. Ahora viene otros cambios, agregar otras cositas interesantes a este tutorial de cómo crear un árbol navideño. Ok, veníamos entonces trabajando sobre las partículas que nos generan nuestro árbol de Navidad, y vamos a hacer otras modificaciones a nuestra partícula de Star Glow, a las partículas que nos están generando estos brillos como estrellas interesantes. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente: vamos a buscar el parámetro Shimmer, lo abrimos, y en Amount vamos a variar este valor que está en el 0, vamos a variarlo por ahí a 50 para que nos dé una sensación distinta. El detalle lo vamos a poner en 15, 16 puntos, puede ser, que me parece que aumenta un poquito el detalle. Y el Phase, vamos a generar una fase, un movimiento de fase de estas partículas, siempre comenzando desde el segundo 0. Ubicamos aquí en el segundo 0, vamos a ubicarnos bien. Vamos a darle una animación a esta fase, a generar
algo interesante, de tal manera que en fase vamos a activar el fotograma clave, aquí ya está activado y está en 0, y nos vamos hasta el final de nuestra composición, y le vamos a decir que se alterne 7 veces esa fase en nuestra línea de tiempo. Vamos a ponerlo aquí un poquito en tercio, o sea, un poquito de grado, pero para que nuestro PC responda mejor. Y pues lo que hace es como un movimiento interesante. Vamos a darle un RAM preview. Vamos a darle un RAM preview a esto como para observar qué nos hace estos cambios que tenemos acá. Y se genera como una especie como a ver, ¿cómo explicárselos para que me entendieran? Un movimiento de brillo interesante en estas partículas, que es lo que hemos hecho con este Shine, mientras ellas van girando, y este Star Glow en la medida que pasa el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer, una vez tengamos esto, es variar también la partícula Shine, variamos al Shine, y vamos a buscar también la opción de Shimmer. Y aquí en el shimmer de las partículas shine también vamos a hacer unas pequeñas variaciones, de tal manera que en amount vamos a ubicarnos en amount, siempre recuerde partiendo del segundo 5 para que no vamos a tener ninguna complicación. Vamos en amount del shine, recuerde que estamos en del shimmer amount, vamos a variar este valor a, se me ocurre a mí, 27 puede ser, y el detalle, aumentémoslo también, el detalle, aumentémoslo un poco más, aumentémoslo por ahí un 54%. Y aquí en Face vamos a darle la misma animación que en el Star Glow. Lo mismo, vamos a activar el fotograma clave, y en el segundo 5 está ahí en 0, mientras que cuando lleguemos al segundo 20 va a ser un cambio de 7 veces durante ese tiempo. Me parece que ahí está bien este cambio, y aquí ya hemos animado tanto las partículas Shine como las partículas Star Glow, y hasta aquí pues llegamos con el árbol. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, mientras les voy a explicar qué prosigue, vamos a ponerlo acá las partículas a completar cómo nos va con el RAM Preview. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a crear la nieve que cae de nuestro proyecto árbol. Vamos a simular como si estuviera nevando. Se ve como bonito, se ve interesante este movimiento de nieve. Y entonces, para proseguir, miremos cómo nos va moviendo el árbol. Bueno, interesante, y cómo va aumentando, como si observan que va como aumentando el brillo, o sea, aumentando el brillo en la medida que va pasando, se va aumentando el brillo. Pero bien, vamos acá a la mitad. Vamos a generar la nieve. Para generar la nieve, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo sólido. Lo vamos a llamar nieve pequeña. Sí, pequeña, o nieve, como ustedes lo quieran llamar. Nieve pequeña. Yo quisiera que fuera un color, no sé, por una color más así. No importa, o lo puedo crear negro, puedo dejar en negro, no tengo ningún inconveniente. Nieve pequeña, aceptar, y esta nieve pequeña la vamos a generar, le vamos a crear nuevamente el efecto de partícula, de trapcode particular. Mire que estamos trabajando casi todo con el plugin de trapcode particular, y esta nieve la vamos a poner debajo de nuestra cámara, que quede encima del árbol. O sea, la nieve va a caer por encima del árbol. Es muy importante, recuerde el orden de las capas en After Effects. Una vez tenemos nuestra nieve, nuestra capa de partículas creada, vamos a modificar en el emisor. Aquí en el emisor vamos a crear que el tipo de emisor sea box, ¿sí? Unos cuadritos, ustedes aquí lo podrán apreciar, empiezan a salir, que sea como en box. Y vamos a aumentar estos parámetros de emisión en X, Y, Z. Vamos a aumentar a valores altos. Yo diría que el emisor X podría ser de unas 3100, ¿cierto? Mira cómo se extienden las partículas allá. Yo diría que el tamaño en Y fuera, no sé, está en 50 por defecto. Yo diría que fuera, no sé, me ocurre que en Y podría ser unos 700 partículas, y en el eje Z yo diría que las partículas fueran unas 1200, 1500, voy a ponerle 1300 partículas, emisiones, perdón, un poco más, 1400, y hasta aquí hemos creado. Ya ustedes observarán acá cómo tenemos
unas partículas que simulan nieve dentro de nuestro background. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la posición del emisor de la nieve, de esa nieve que por defecto llega desde el centro, o sea, la nieve se está generando desde el centro de la imagen. Ahora lo que vamos es a cambiar la posición y vamos acá donde dice posición XY, ahí nos aparece el punto y la vamos a cambiar y vamos a decirle que sea por acá arribita, por acá arriba, que la nieve se genere desde por acá arriba, alta, alta, ¿cierto? De tal manera que la nieve caiga desde arriba, ¿sí? Obviamente, para que nos genere una buena sensación aquí bien interesante. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que la nieve caiga en serio, para que se vea caer, para que se vea bajar, va a bajar mucha información para procesar el computador, puede poner lento, para que caiga. Vamos a, aquí dentro de nuestros parámetros de estas partículas de esa nieve, vamos a Physics, y vamos a cambiar los siguientes parámetros. Vamos a marcar la gravedad, que la gravedad de nuestras partículas sea, o sea, alta. Por ejemplo, si yo aumento, no sé, voy a poner se me ocurre a mí, a un 30. O sea que ya las partículas van a empezar a caer. Vamos a un run preview. Se ve cómo empiezan a caer, ¿cierto? Puede aumentar mucho más la gravedad para que las partículas caigan más abajo. Entonces, miremos que ahí caen, como que caen, pero no del todo. Entonces aumentémoslo más, yo diría que puede ser a un 60 o un poco más, no sé, por mí puede ser ahí, que caigan las partículas, o si no, le puedo decir que en ese 60 aumentar el valor en Y, aumentar más el valor en Y, pongamos unas 900, para que caigan más esas partículas. Entonces ahí ya se ve un poco mejor que esas partículas de nieve empiezan a caer. Ahora a continuación vamos a hacer una variación de la física, o sea, el parámetro física de este plugin corresponde a eso, como a los fenómenos físicos que afectan esas partículas, como puede ser el viento, como es la gravedad, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a cambiar la física de esas partículas y vamos a decirle que la física sea afectada no por el aire, sino por un bounce. Bounce es como una caída, como que cae, que la nieve caiga, ¿cierto? Esto lo que nos va a hacer más adelante es que estas partículas como que caigan a un suelo, ¿cierto? Como realmente se ve la nieve. Y recuerden que como nuestra composición es de 20 segundos de duración, tenemos que variar también la vida de nuestras partículas, o sea, cuánto tiempo nos van a durar nuestras partículas. Entonces aquí en el comando de partícula, por defecto la vida life por segundo tiene 3, vamos a decir que son 20, o sea que esas partículas van a durar 20 segundos ahí en esta composición. Esto nos permite entonces que esas partículas aumenten. Ya se observa un poco mejor cómo las partículas empiezan a caer en ese sentido para que observemos. Pero se ve como que las partículas caen y no tienen un piso, como que el árbol no tuviera un piso a dónde llegar, ¿cierto? Ustedes observarán ahí como que las partículas caen y caen y caen, pero no llegan a ninguna parte, no tienen un final. Entonces lo que vamos a crear es como una superficie en la parte de acá donde las partículas van a caer, para lo cual vamos a crear un piso falso, por decirlo de esa manera, y de esa manera o de esa forma vamos a traer o a componer un nuevo sólido. Este nuevo sólido lo vamos a llamar piso falso, por decirlo de alguna manera, piso falso, del mismo tamaño de la composición. Le damos clic en aceptar y vamos a activar el parámetro de 3D. Como va a ser un piso falso, lo vamos a bajar y lo vamos a poner por aquí encima del background, ¿sí? Encima del background. Ustedes observan cómo lo tenemos aquí, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a girar en el eje X, como está en 3D, lo vamos a girar unos 90 grados, aquí en el eje X lo giramos, con chip sostenido puedo girar 90 grados, y luego con la herramienta de selección lo bajamos en el eje Z. Vamos a bajarlo, más o menos está por aquí, que nos quede por ahí, aumentemos un poquito la visualización, y vamos a agrandarlo un poquito, puede ser por aquí, y un poco más hacia el fondo, hacia adentro, no posicionarlo y no crecerlo, como crecerlo un poquito, vamos a crecerlo un poquito acá, para que ese piso falso vamos a crecerlo por ahí acá,
Yo diría eso, como por ahí, puede ser un poquito más, un poquito, vamos a crecer, y por ahí, y podemos agrandar un poquito más, por aquí, dejémoslo así. Esto es un piso falso, ¿cierto? Y le vamos a desactivar esta opción de el ojito para que nos desaparezca ese piso. Él está ahí, pero no está visual, o sea, no se observa porque le hemos activado esta opción, le hemos dicho que no necesitamos que se vea ese piso. Ahora vamos a la capa de nieve pequeña, la que hemos creado, la capa de nieve pequeña, y lo que vamos a hacer a continuación es en el control de física, vamos por aquí en el control de física, Physics, estamos aquí en Physics, vamos a ir el control de física, vamos a abrir este comando que llama Bones. Recuerden que seleccionamos Bones, te lo vamos a abrir para ciertas modificaciones, y aquí donde dice Flow Layer, es decir, dónde van a morir algunas de esas, o a terminar algunas de esas partículas que hemos llamado nieve, que mueran en la capa de piso falso. Capa de piso falso que hemos llamado piso falso. Y lo que hacemos es que precisamente esa nieve como que muera aquí, y donde dice Collision Event, donde dice Bones, vamos como terminar de rebotar, vamos a ponerle Stick aquí. Muy bien, si damos un run previo, vamos a observar entonces cómo gran parte de esa nieve cae, como que se deposita en ese piso falso que hemos diseñado para tener en cuenta. Es de fijarse también que aquí, cuando hicimos este procedimiento, en la parte de arriba de nuestras capas se creó una nueva capa que se llama Flow piso falso, es decir, esta capa viene con candadito, o sea que no se puede modificar, la dejamos ahí tal cual como está. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es cambiar las partículas por segundo de nuestra nieve. Si vemos que son muchas, si son pocas, pues ya es de cambiar esa cantidad de partículas. Recuerde que partimos aquí en Emitter y decimos que estamos generando 100 partículas por segundo. Ustedes dirán si es muy poquita, por ejemplo, ahí me excedí. Yo diría que, y el valor por defecto son 100, yo diría que unas 80 partículas por segundo está bien, o sea, no mucha nieve, no muy saturada de nieve, pues en mi concepto. Eso lo dejan ustedes a su gusto. Ahora lo que vamos a hacer es que estas partículas les vamos a dar una textura, porque aquí pues las tenemos como unos cuadritos, como unos cuadritos ahí, pero lo vamos a dar forma, para lo cual nosotros debemos ya tener cargados en nuestro proyecto unas imágenes, unos vectores, unas imágenes en PNG que ustedes pueden descargar de internet, pueden buscar como vectores copos de nieve, y vamos a seleccionar una de tantas de esas imágenes o copos de nieve para texturizar nuestra nieve. Yo diría que pronto me gustaría utilizar, no sé, vamos a mirar con cuál de todas me siento a gusto. Yo diría que esta copa de nieve, bueno, utilicemos esta copa de nieve, y lo que hacemos es arrastrarla, ponerla abajo de todas las capas, la ponemos y la desactivamos el ojito. Al desactivarlo vamos a hacer lo siguiente, tenemos ya una imagen de una capa de nieve que nos va a servir de referencia para texturizar nuestra nieve pequeña, que nos ubicamos acá, vamos a controles de efectos, nuestra nieve pequeña, y volvemos al tema de esto para poder hacer una buena selección. Aquí en Particle, vamos donde dice tipo de Particle, ya no es esfera, sino que vamos a dar en Sprite. Aquí vamos a seleccionar esta opción para que se nos abra este menú de textura que aparece acá. Abrimos el menú de textura y donde dice Layer o capa en inglés, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro copo de nieve. Y aquí nos aparece también, nos dice advertencia, el tamaño de la imagen es de 528 por 600. Esto es recomendable que el tamaño sea de menor valor. No importa, denle clic en aceptar, el programa automáticamente hace el cambio, y si pues observamos un poco, ya las partículas tienen la forma de ese copo de nieve, de ese vector que habíamos descargado. Si acercamos un poquito más, ustedes observarán acá, miremos acá cómo ya es una figura del copo de nieve. Aquí ya está, es decir, hemos texturizado esas partículas de tal manera que esa nieve como que adquiera más forma en ese sentido. Entonces ya esta capa de nieve adquiere otra dimensión, otra connotación. Vamos a darle un run preview,
para que observemos. Obviamente pues ya son muchas cosas para cargar y por eso el PC se pone lento, y pues también la grabación de este tutorial, eso ocurre pues que la PC se vuelva lenta, pero bueno, usted ya cada uno quien va mirando cómo se va componiendo estas partículas. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, paremos un poquito, vea. Miremos aquí, si ustedes creen que está bien, pueden variar los mismos parámetros de velocidad, de ponerlo más lento, no ponerlo más lento. Yo podría decir que la velocidad no fuera 100, sino por decir algún un 70, qué sé yo. La velocidad random 20%, podría decir que no fuera un 20, sino un 15, lo bajar en 20% y dejémoslo ahí para que estas partículas pues nos hagan algo más interesante. Sigo trabajando acá a menos resolución. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a duplicar esta capa de nieve pequeña, control D para duplicar, y la nueva capa la vamos a renombrar como nieve grande, llamamos así, nieve grande. Ok, nieve grande. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a mirar que se nos aumenta como el número de partículas, pero aquí lo que vamos a hacer es a disminuir. Primero que todo las partículas por segundo, pero ahorita la disminuimos al crear esta capa de nieve. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a disminuir, no sé, las partículas por segundo en Emitter, y diría yo que unas 10 partículas por segundo está bien. Bueno, esto ustedes se darán cuenta porque estamos haciendo este proceso. Después de ello, vamos a aumentar el zip random. Por aquí el zip random. En emisiones vamos a aumentar un poco el zip random, que nos aumente un poquito el zip de estas partículas. Y después de ello, vamos a aumentar el tamaño de esa partícula. Y eso lo hacemos aquí en el control de partícula. Por aquí vamos a buscar, dice que nuestra partícula tiene un tamaño de 5 y pues vamos a ponerlo en 10 a ver qué pasa. Ustedes observarán, las partículas aumentan de tamaño. Si yo le pongo un 20, estas partículas aumentan de tamaño. O sea, estamos aumentando la capa duplicada de partículas, por eso la llamamos nieve grande. Yo voy a decir que esas partículas no sean de un 20%, a mí me parece que, bueno, no sé, un 15 está bien. Y para que esas partículas no sean las mismas, vamos a cambiar lo mismo que hicimos ahora, esta capa de copo de nieve. No es que la vamos a cambiar, vamos a traer a nuestra composición otra capa de estas, otro vector de estos distinto. Digamos que me atrae, qué sé yo, me atrae esta, y lo voy a poner abajo, abajo. El mismo procedimiento que hicimos con la capa inicial, desactivamos, nos vamos a nuestras partículas grandes, lo mismo que estamos acá, vamos a controles de efectos, nos vamos a nuestra partícula, y en el layer le decimos que ya no es esa, sino que es la otra, y ustedes observarán, nos sale el mismo mensaje y nos cambia la partícula. Ustedes observan ya que tenemos nuevas partículas distintas de nieve acá en este proceso. Vamos a ampliar un poquito a completa para que observemos. Ya nos cambió, mientras que aquí tenemos una forma, aquí tenemos la otra, pero me parece que son muchas partículas por segundo. Yo voy a disminuir a unas 3 partículas por segundo, ¿cierto? Y me parece que ahí está bien. El tamaño me parece que, no sé, un 15 está bien, me parece prudente. Y vamos a cambiar el punto de emisión de estas partículas, que sean un poco más arriba. Vamos a cambiar este punto de emisión de estas partículas. Está por este lado, vamos a subirlo un poco más, para que estas partículas se vean un poco más, o sea que la proyección, el nacimiento de esas partículas sea mucho más arriba. Y aquí tenemos pues esto bien interesante para que tengamos una visión distinta, como que algo más agradable visualmente. Damos un RAM preview para que ustedes observen cómo nuestras partículas interactúan, y en ese sentido nos va mejorando nuestra animación, nuestro producto audiovisual, que ya tiene mucha más forma, mucha más textura. Si observamos algo, estamos viendo que las partículas grandes también se sostienen aquí en el piso. Lo que podemos hacer es que vamos a cambiar ese valor aquí en el Physics, y en vez de decir que nuestras partículas grandes sean afectadas por un bounce, por una caída, vamos a aplicar en Air,
sea como para que más bien interactúen con el aire. Y vamos a disminuir la gravedad un poco, se me ocurre a mí un 30, que no sean como tan rápidas, que estas partículas que son más grandes caigan un poquito más lentas. Igual en la nieve pequeña me parece que la gravedad está muy alta, bajemos un poquito la gravedad a otro 30, pongámosla ahí, y pues miremos, damos un run preview a ver cómo se nos comportan esas partículas. Ya ustedes verán que las partículas grandes juegan como con el viento, como que danzan en el aire, como que en ese entorno danzan, mientras que las partículas pequeñas sí caen más a fondo y se van depositando sobre nuestro piso falso. Bueno, esperamos que hasta aquí vayan entendiendo este procedimiento, porque lo que viene a continuación es para rematar, para finalizar este proyecto audiovisual. Así que mientras renderiza ya volvemos. Muy bien, entonces continuamos. Aquí vemos cómo nos va, cómo se nos ve de bonito este proyecto audiovisual, esta composición del árbol de Navidad. Lo que vamos a hacer a continuación es muy importante. Aquí es donde ya debemos tener planificado todo en relación a la animación que vamos a hacer a nuestra cámara. Digamos que esta es la parte final, aquí donde va a quedar la cámara como tal, la visual como tal. Si ustedes creen que no es así, pues lo que podemos hacer es alejarlo un poquito en el eje Z. Puede ser un poquito por aquí, de pronto así está bien, un poquito más lejano, porque aquí vamos a poner nuestro texto en esta parte de aquí, y quizás por aquí pongamos una luz. Entonces, como ya dimos esa parte, vamos a nuestra cámara, abrimos las opciones de transformación y vamos a planificar los movimientos de nuestra cámara. Eso es muy importante, por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a bajar acá un poco la calidad visual para que nos rinda algo más, y yo voy a decir que a partir del segundo 12, puede ser el segundo 12, 11, puede ser, me parece a mí que en el segundo 11 está bien. En el segundo 11 nuestra cámara va a tener esta posición, va a estar ahí, visualmente ahí, en ese punto. Si yo quisiera hacer de pronto que la cámara se viera algo más inclinada, yo podría cambiar aquí en vistas, a cambiar a 4 vistas, puede ser 4 vistas, ¿cierto? Y aquí observamos cómo se nos cambian estos parámetros, ¿sí? Y en estas vistas tengo acá mi cámara, aquí se observa mi cámara de diferentes partes, y yo podría decir de pronto que la vista de mi cámara no fuera esa, sino acá, ¿cierto? Esta, ¿cierto? Esta sí, ustedes mirarán cómo cambia la posición de la cámara, puede ser algo pues más distinto, ya eso es cuestión de gusto particular, eso sí es cuestión de cada quien. Yo voy a hacer un poquito de herramienta, una cámara orbital, y yo podría decir que mi cámara se me viera, no sé, yo podría decir que se me viera algo como, no sé, yo estoy mirando todas las pantallas para tener una mejor ubicación de mi cámara, ¿cierto? Para tener la posición adecuada de ella. Tengo que tener mucho cuidado, movimientos muy sutiles. Por ejemplo, ahí, podría decir listo, como que ahí voy a, miremos aquí en una vista cómo sería. Ajustémosla. Diría listo. Yo diría que ahí se ve como bien, como que se ve interesante el arbolito, digámoslo que ahí, en ese punto. Así quiero que la cámara finalmente, cuando termine el movimiento, observe al árbol. Entonces, si a mí me gusta ese movimiento, yo le podría aquí en punto de interés y punto de posición marcar la cámara. Entonces la dejamos ahí, se nos queda dos keyframes interesantes. Recuerde que tenemos un movimiento inicial que es el que se conforma el árbol, ¿cierto? Entonces yo diría que de pronto aquí en el segundo 5, que es donde termina de formarse el árbol, ¿cierto? Yo quisiera que la cámara estuviera observando la punta del árbol, que la estuviera observando, que la estuviera mirando directamente. Entonces voy a la opción, una recomendación que le doy por acá, que utilicen estas vistas, 4 vistas. Yo diría que ahí en ese punto, para mayor control, diría que en ese punto mi cámara está más cerca al árbol. Vamos a mirar acá, diría que está en el eje Z, un poquito acercarlo más, ¿cierto? Por aquí, aquí podemos mirar, pero que esté más arriba, que esté mirando la punta del árbol, o sea, que esté por aquí. Entonces ustedes ya observan acá el resultado final, y de pronto acercarla un poquito más, con barra espaciadora sostenida hago este movimiento,
En Z lo acerco un poquito más, lo acerco un poquito más. Miremos por aquí, a ver qué tal nos va. Sí, por aquí puede ser. Y subirlo un poquito más, subirlo un poquito más, subirla un poquito más. Aquí, muy bien. Bueno, digamos que ahí, que en el segundo 5, ahí esté observando la punta del árbol. Y que durante un segundo se sostenga esa posición. ¿Cierto? Entonces lo que voy a hacer, me voy a adelantar al segundo 6. Voy a adelantar al segundo 6. Copio estos dos keyframes que tengo acá y le doy control C, control V, para que esta posición se me sostenga durante un segundo. Pero no olviden que en nuestras partículas nacen allá abajo. Entonces vamos a decirle que aquí, vamos en el segundo 0, la cámara esté mirando la luz, pero más atrás. Entonces vamos a bajarla, puede ser acá en esta que tengo acá de frente. Vamos a bajar y aquí tenemos la luz de tal manera que cuando se haga el movimiento, la cámara empieza a seguir las partículas, las empieza a seguir. Y esto nos genera algo interesante. Hasta aquí se sostiene en el segundo 5 durante un segundo hasta el segundo 6, y del segundo 6 al segundo 11 la cámara llega finalmente a donde queremos, donde finalmente va a terminar la animación de todo. Entonces ustedes observan cómo hicimos fácilmente una animación de cámara utilizando estas 4 vistas. Es como lo más recomendable que les puedo dar para que no tengan mucha dificultad en hacer estos movimientos. Si ustedes quisieran, si quisiéramos, pues podríamos hacer que estos keyframes tengan aceleraciones, aceleración suave, clic derecho, interpolamos, asistencia de fotogramas clave, aceleración, desaceleración. O sea, para que tenga la cámara un movimiento más bonito. Y hasta aquí vamos pues con esta animación. Recuerden que estamos aquí en el segundo 11. Vamos acá, ya animamos nuestra cámara. Vamos aquí en vista, ¿cierto? En vista, una vista. Tenemos ya la cámara finalmente animada y podemos cerrarla. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a ponerle el texto de Feliz Navidad. Vamos a mirar cómo está esta animación, pero si yo le doy un RAM preview, solamente me empieza a hacer el RAM desde aquí, el segundo 5, pero eso lo vamos a hacer al final. Si ustedes observan por aquí, tenemos algo ya más interesante, ¿cierto? Cómo nacen unas partículas cualquiera de un punto X, empiezan a nacer. Ustedes dirán, no, es que de pronto estas partículas cuando se empiezan a crear, ustedes observan, se ven como muy adentro, y de pronto no se le ve una forma muy fija. Entonces volvemos a la transformación de la cámara, y lo que vamos a hacer es en ese segundo 0, aquí en transformar, estamos aquí en la cámara, aquí en transformar, es alejar un poquito más la cámara hacia atrás. Vamos a darle 4 vistas, alejémosla un poquito hacia atrás, aquí en el Z, aquí en el eje Z, y un poquito, y así podremos tener una mejor profundidad de campo. Ahí, miremos, incluso puedo hacer un poquito más hacia atrás, me devuelvo para no alterar, no poner un fotograma clave en un punto equivocado, me devuelvo un poquito y miramos que aquí ya tenemos algo más elaboradito. Bueno, ahí vamos. Ok, ya estamos casi que finalizando este tutorial. Vamos acá una vista. Y a continuación lo que vamos a hacer, vamos a ubicarnos en el segundo 11 de nuestra animación. Segundo 11 de nuestra animación. Y lo que vamos a hacer a continuación es crear un texto. Vamos a poner acá, capa, nuevo texto. Un nuevo texto. Y este nuevo texto se nos creó. Y vamos a escribir Feliz Navidad. Navidad. Lo que vamos a hacer a continuación es, con el texto seleccionado, vamos a ir a capa y le vamos a decir precomponer, y se nos crea una nueva composición que diga Feliz Navidad, composición 1, por decirlo así, y le damos clic en aceptar. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es darle un doble clic aquí para irnos a esta composición. Usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se preocupen, pasamos a la composición de texto. Aquí tenemos nuestro árbol y pasamos aquí a la composición de texto, que aquí es donde vamos a hacer las modificaciones respectivas ya a su gusto. Yo diría que aquí sí lo quiero ver en resolución completa. Yo diría que este texto Feliz Navidad yo le cambiaría la fuente,
Yo la cambiaría por una más bonita que se llama Shopping, creo que se llama así, Shopping Script. Aquí está. Voy a decir que en Medium tenemos ahí la capa. Le podría cambiar el centro de esta capa de texto. Por aquí puede estar bien el centro. Yo podría decirle que fuera más grande, o sea, creamos un poquito más grande esta capa. Aquí, teniendo en cuenta las zonas seguras de texto. Aquí tenemos nuestra capa y le podría cambiar el color, decirle que fuera un color blanco. Y lo que a continuación vamos a hacer es acerquemos un poquito más. Vemos acá dice Feliz Navidad. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a duplicar control D, control V dos veces nuestra capa de Feliz Navidad. Pongamos esta aquí en el orden, la 1, la 2 y la 3. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a generar una especie de fulgor, de resplandor, que pues lo podríamos hacer con uno de los efectos, pero vamos a utilizar la siguiente forma. En la capa Navidad 2 vamos a crear efecto, vamos a estilizar, vamos a generar un desenfoque gaussiano. Este desenfoque gaussiano vamos a aumentar el valor, y ustedes observan cómo se empieza a ver como una especie de resplandor. Yo diría que en 20 está bien. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente. Clic derecho, efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano, y lo mismo aumentamos a más valor por decir algo, un 40, se me ocurre a mí un 30, listo. Y aquí ya tenemos como una especie de brillo. Ahora lo que hicimos aquí se ve reflejado en la composición de árbol que tenemos aquí. Ustedes ya observan cómo se ve reflejado. Entonces los cambios que hagamos aquí se ven reflejados allí. Entonces aquí tenemos, miramos que tenemos, no sé, se me ocurre a mí pensar en variar un poquito el fulgor, porque tenemos acá un color azul. Entonces podemos cambiar el fulgor, por ejemplo, de esta Navidad 2, de este desenfoque. Si desactivamos pues vemos un desenfoque, ¿cierto? Yo podría decir que esta Navidad 2 no fuera de color blanco, sino que fuera un color como azulito, ¿cierto? Color azulito claro, puede ser por aquí, como por acá, un azulito así, bonito, se ve bonito. Y tenemos aquí algo bien interesante, bien bonito, dentro de nuestro texto de Feliz Navidad. Y pues que si está en blanco, pues lo podemos dejar así. Primera, si queremos podemos probar modo de fusión, lo puedo probar en modo de añadir, para que se genere un efecto mejor, un brillo mejor. Tenemos está aquí en añadir, pongámoslo en aclarar, probemos aquí en pantalla, o en normal. Vamos a ver en normal. Sí, puede ser, ¿no? Me parece que ahí está bien. Mire ese efecto, se ve bonito, ese resplandor, se ve interesante. Dejémoslo ahí. Listo, ahí tenemos nuestro efecto. Ahora volvemos a nuestra composición de árbol, donde está nuestro texto, y este texto lo vamos a volver 3D. Y ustedes ven, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que el texto, al estar 3D, acepta todas las luces que tiene esta composición. Entonces lo que vamos aquí es abrir esta composición y vamos a decirle opciones de material, y donde dice acepta las luces lo vamos a desactivar, y aquí tenemos este texto. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es, el texto está por encima de todo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ponerlo por aquí, vamos a bajarlo, esta composición de texto, y la vamos a poner debajo de las partículas del árbol, y la vamos a bajar, la vamos a bajar, la vamos a bajar, la vamos a bajar por aquí, y podemos aumentar la escala. Entonces vamos a bajar la escala por aquí y ponerlo como por aquí puede ser, me parece bien. Y por aquí tenemos nuestro texto. Puede ser un poquito más arriba o un poquito más pequeño. Y en el eje Z lo podemos como meter más al fondo, como por allá, por debajo, y bajarlo un poquito, meterlo más en el eje Z. Mire qué interesante se va poniendo. Pongámoslo aquí en calidad mitad para que nos mejore un poquito la parte visual. Lo bajamos un poquito, ¿cierto? Ya es como criterio de cada quien. Listo, aquí tenemos ya nuestro texto, y ahora lo que vamos a hacer es que, como estamos aquí en el segundo 11, volvemos a nuestro texto Navidad segundo 11, vamos a darle una animación a ese texto. Vamos a buscar acá efectos y ajustes preestablecidos, abrimos ajustes preestablecidos de animación y buscamos el de texto. El de texto está bien aquí, lo abrimos, y en la carpeta Animate Int vamos a buscar un efecto que se llama, a ver si lo recuerdo,
Por aquí está esta entrada dual lenta. Y este efecto se lo vamos a aplicar a todas las capas de texto que tenemos acá en el mismo punto. ¿Cómo hacemos? Lo tomamos, clic sostenido, lo ponemos aquí, ahí, tomamos lo tomamos aquí, exactico, tomamos, lo arrastramos y lo ponemos aquí para que nos quede a partir del mismo punto. Si avanzamos en el tiempo, ustedes observarán cómo tenemos una entrada de texto bonita que se nos debe ver reflejada aquí en nuestra composición a partir del segundo 11 donde estábamos, ¿no? Porque estamos acá, entonces ya ustedes van a partir del segundo 11, el texto comienza a entrar. Voy a desactivar todas estas capas de nieve para que nos rinda un poquito más especialmente las capas de nieve y shine, para que nos rinda un poquito el tema de la parte gráfica. Entonces aquí nos aparece el texto. Ahora lo que vamos a hacer es crearle una especie de resplandor, como que se vea que este está apoyado sobre un piso. Entonces vamos a utilizar clic derecho aquí. Vamos a utilizar un efecto de Video Copilot que se llama VC Reflect. ¿Cierto? En VC Reflect lo que vamos a hacer es que se nos genera acá y vamos a cambiar el piso para que suba el efecto. Vamos a variar, vamos a mirar. Esperemos que no empiece a girar aquí y empieza a aparecer el reflejo. Ustedes observarán y lo ubican en un punto donde consideren que puede verse bonito. Me parece que ahí se ve bonito. Y como la posición de la cámara muestra algo distinto, mire la dirección del reflejo. Lo que vamos a hacer es cambiar la dirección de ese reflejo. Lo vamos a cambiar por aquí, por el screw. Vamos a decir que se vea como un poquito más aquí. Y vamos a cambiar la dirección de reflexión, o sea, la manera de verse. Vamos aquí en la opacidad rebajar un poquito, como que se ve aquí. Vamos a aumentar el desenfoque amount un poquito, no mucho. El blur offset también otro poquito, como para que se vea realmente un desenfoque. Puede ser por acá en 4 y en blur for love. Vamos a aumentar otro poquito. Puede ser por acá no, por aquí, eso como que pues si estuviera reflejando en el piso ese texto. Y puedo subir un poquito más la reflexión, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver, como para que se vea aquí, ¿cierto? Aquí, la dirección que es el screw, mucho, puede ser por aquí, algo así, ¿cierto? Y ahí ya tenemos la reflexión de ese texto. Voy a bajar otro poquito, me parece que está muy arriba, por aquí, me parece que está bien. Listo. Y la opacidad lo voy a reducir un poco más. Muy bien. Ahí tenemos entonces esta opacidad en nuestro texto que dice Feliz Navidad, que va a aparecer el reflejo ahí cuando termine la animación de la cámara. Bueno, lo de la animación de la cámara y todo esto, eso es a su gusto. Ustedes ya mirarán cómo lo hacen. Aquí solamente le damos unas guías y vamos a poner aquí una estrellita. Vamos a poner aquí una estrellita que se vea como bien bonita, que se vea como chévere ahí, ¿sí? Vamos a poner una estrella ya como para finalizar, ya sería lo último. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una capa, un nuevo sólido, y esta lo vamos a llamar estrella, y al tamaño de la composición. Y este sólido lo que le vamos a crear, un clic derecho, vamos a darle un efecto de Video Copilot que se llama Optical Flares. Este Optical Flare lo vamos a poner acá en el modo de render en transparente, para que se nos vea. Ahí ya vemos como una especie de estrellita. Le ponemos acá en opciones, abrimos opciones para variar el parámetro y vamos a buscar una luz más bonita, más chévere, ¿cierto? Vamos a buscar una luz, esta azulita me parece que está bien, ¿cierto? Y aquí podemos variar las opciones de esa estrella, de esa luz que tenemos aquí. Yo podría decir que este brillo que hay acá no lo quiero, lo puedo quitar. Creo que este destello que hay acá tampoco, pues este destello que acá yo no lo quiero. Y que esta luz tan gruesa no la quiero, o sea, esta también la quiero quitar y que me quede así simplemente. Y que el glow, el brillo, sea un poco menor, que no sea tan fuerte, ¿cierto? Por ahí aquí está bien, por aquí está bien. Y quiero que, no, aumentar un poquito ese glow, ¿cierto? Por aquí está bien. Y que este destello no sea tan grande, puedo decir un poquito menor, por aquí está bien. Y estos destellos que tengo por acá los puedo pues quitar, que es este, y por aquí hay otro. Bueno, por aquí creo que hay otro, este no, este está bien ahí. Este iris ya lo quitamos, este por aquí, listo, que solamente nos queda esta estrellita y le damos clic en OK y ya tenemos la estrella. Ahora, como tenemos esta estrella aquí,
necesitamos posicionarla, necesitamos ponerla en capa 3D para que nuestra cámara la pueda reconocer. Y al tener la 3D, aquí ¿qué pasó? Lo mismo de hace un rato. Nos ubicamos, opciones de material, le decimos en aceptar luces, lo desactivamos para que nos genere esas luces, ¿cierto? Vamos a esta estrella que hemos creado, vamos a cambiar el modo de fusión, me interesa de pronto modo de fusión, pongámosle a añadir, aumenta un poquito más el brillo y ustedes observarán que ya esta capa está aquí, en este punto. Lo que vamos a hacer es que vamos a posicionarla bien en esta parte. Entonces lo que hace es que mira que cuando se mueve la cámara, el flare también se mueve. Y como es una capa 3D, lo que necesitamos es ubicar el flare, ubicarla bien donde necesitamos que finalmente esté, que es en la punta del árbol, pero ahí está, ¿cierto? Ahí la vemos, el flare está ahí, miremos si no se nos sale de contexto, ok, ahí donde nos finaliza el árbol la vamos a poner, la bajamos, la movemos con los parámetros, decimos que un poquito donde nos termine bien el árbol, eso, aquí, ahí tenemos el flare un poquito bien ubicado. Vamos a ver, saquémoslo un poquito más. Ahí, esto como que nos genere ahí como esa estrellita. Qué bonita se ve, ¿no? Miremos acá, vámonos. Y pues está un poco más allá. Cuando se genera la cámara, entonces nos toca ubicarla bien. Subámosla. Y miremos a ver. O sea, en fin, ahí tenemos una posición. Vamos a generar bien nuestro flare. De tal manera que tengamos una posición chévere en el segundo 11. Bueno, ahí la vamos ubicando. Vamos a ubicarnos bien acá en el flare. Mientras la ubicamos bien, ya regresamos. Bien, ya hemos posicionado nuestro flare, nuestra estrellita bien, y por lo mismo utilizamos el tema de las 4 vistas que nos ayuda mucho a ubicarnos muy bien, a ubicar nuestra posición de nuestros objetos en este campo, en esta composición, y esto nos ayuda demasiado, así que les recomiendo mucho este tema, estas visualizaciones. Bueno, ya la tenemos ubicada bien, ustedes observan cómo llega hasta aquí, el árbol llega acá, nace aquí, van haciendo, llega aquí. Se sostiene un momento y se aleja y termina con feliz Navidad. Prácticamente tenemos ya todo casi listo, ¿no? Tenemos ya todo casi listo acá en nuestro proyecto audiovisual. De pronto darle una pequeña animación a esta luz. ¿Cómo podemos darle una pequeña animación? Vamos a que esta luz sea un poquito más intensa. Puede ser, no sé si me ocurre a mí, porque puede ser hasta aquí. Digo que como que haga un destello, como si fuera una estrella realmente destellante. Entonces lo que vamos a hacer acá donde dice el brillo, vamos a darle con alt sostenido clic en brillos y vamos a crear una expresión. Esa expresión nos va a permitir hacer como un titileo, como el destello de la estrella. Entonces vamos a escribir random, abrimos paréntesis y colocamos un valor de, puede ser 90,130 y cerramos. Lo que le estamos diciendo aquí al brillo es que haga un destello de el valor 90, o sea, una intensidad de 90 hasta una intensidad de 130, y ustedes observarán cómo esa luz hace como un destello, ¿cierto? Ese destello está interesante, y también le podemos decir que ese destello aquí llega, haga una rotación desde el valor 0, rotación, y que al final de la composición la estrella haya hecho unos 2 giros o un giro completo. Probemos con 2 giros de 360 grados, de tal manera que cuando ella gira, aquí vemos cómo gira la estrella de Navidad del arbolito. Bueno, eso es algo bien bonito que tenemos aquí para esta composición. Yo creo que ya hemos terminado, ya le podríamos poner otras cosas interesantes a esto, pero lo vamos a activar todas nuestras capas, las que tenemos desactivas. Y algo muy interesante, se me olvidaba, esta capa de estrella la vamos a poner debajo de la nieve, encima de las partículas del árbol, pero debajo de la nieve, para que se vea debajo de la nieve, como que cayera allí. Y aquí tenemos ya nuestro árbol navideño totalmente hecho. Podríamos hacer una mejorita rápidamente, no sé, ponerle como un fondo
un fondo aquí un fondo, no sé, algo aquí como que demuestre que hay un brillo, ¿cierto? Como que allí hay algo interesante, y pues esto sería, ¿qué? Interesante, pero no, dejémoslo hasta ahí para que tengan en cuenta. Vamos a darle un RAM preview, vamos a empezar a dar un RAM preview, vamos a generar el RAM en alta calidad para que ustedes lo vean enseguida. Ya venimos. Bien, entonces así ya nos quedó nuestra animación después de todo este tutorial que esperamos pues hayan aprendido a realizar. Mira qué bonito, la estrella allí, la nieve cayendo, el árbol formándose, y así nos queda este tutorial. Y aquí nos sale Feliz Navidad. Ya es, si no, el tema de que musicalicen adecuadamente. Lo pueden musicalizar aquí mismo en After Effects o musicalizarlo en Adobe Premiere, bueno, en el programa que ustedes consideren, pero me parece que ya tenemos un resultado interesante. ¿Qué hay de nuevo aquí frente al último instante donde antes de poner a hacer el render? ¿Qué tenemos de nuevo aquí? Tenemos de nuevo lo siguiente. Pues esto sí no lo expliqué, pero les voy a explicar. Tenemos aquí este brillo. Si ven este brillo que tenemos aquí, es el brillo como que generan las partículas y como que da el brillo de soporte del árbol en el piso. Ese brillo se hace de una manera pues muy fácil. Es crear un nuevo sólido. Ese nuevo sólido lo llamamos piso árbol, que es este que tenemos acá. Le damos forma de una máscara elíptica. Esa máscara pues la calamos. Aquí abrimos las opciones de máscara, miremos si verán, le calamos el calado de máscara, la opacidad de la máscara, la expansión de la máscara, la volvemos 3D, que sea una capa 3D, la bajamos y la ponemos debajo de las partículas de árbol y debajo del texto de Feliz Navidad para que quede en la parte de abajo, que quede como el piso. Le dimos unas opciones de fusión distintas, la ponemos como modo de fusión de pantalla, aquí lo podemos ver, y le generamos un resplandor, un efecto de resplandor, creamos un efecto de resplandor, y así tenemos ese piso bonito que tenemos ahí. Obviamente lo volvemos a tener, lo giramos para que nos dé esa sensación, y eso es pues como lo nuevo que tenemos aquí. De tal manera que este árbol utilizamos unas 16 capas en total para tenerlo, nos da un resultado bien interesante, y así hemos terminado. Espero les haya gustado este tutorial extenso. Les había dicho desde el comienzo que quizás un poco más de una hora, extenso, pero esperamos que les haya gustado. Reciban este regalo de Navidad, este aguinaldo, como decimos aquí en Colombia, este obsequio de Navidad para todos ustedes, porque la verdad, consultando no había visto pues tutoriales en español que nos enseñaran o nos indicaran a hacer este tipo de proyectos audiovisuales en After Effects para esta temporada de Navidad. Entonces consultando me encontré con un material en inglés, y de allí en inglés pues extraje todo esto para poder realizar este proyecto audiovisual que esperamos les gusten. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta, déjenos sus comentarios, cualquier cosa se la estaré respondiendo. Cualquier duda, no duden en notificarla, que con gusto, en la medida de las posibilidades, haré pues o daré respuesta a esas sus inquietudes. Esperamos que disfruten este tutorial, que tengan una muy feliz Navidad, y que realicen cosas interesantes en este maravilloso programa que se llama After Effects, que de hecho este es mi primer tutorial que hago porque he estado estudiando mucho el programa. No me considero experto, pero sí he aprendido a manejar cositas interesantes que nos permiten hacer este tipo de softwares informático. Muchas gracias y que tengan felices fiestas de fin de año, un año nuevo lleno, un 2015 lleno de mucha felicidad para todos ustedes, y por supuesto que disfruten esta temporada. Hasta el próximo tutorial y muchas gracias.